Justo ayer su compañera, antes de terminar, me estaba haciendo unas preguntas de repercusión clínica, ¿no? Y justo le había dicho de que sí, lo íbamos a ver. Primero necesitábamos tener en cuenta el mismo proceso y ahora sí podemos analizar eso, ¿no? Ya. Ujú. Mm. Cuando nosotros valoramos consideraciones clínicas, que en la parte de embriología los van a ver siempre como un apartado, lo que estamos buscando es que ustedes justamente vean la aplicación de esto, ¿no? La importancia, ¿para qué va a ser importante? Nosotros vemos de que justamente la cantidad de ovocitos primarios va cambiando con la edad, ¿no? Porque cada vez existe un proceso de degeneración. Y a su vez va a existir factores que podrían condicionar a que pueda justamente del número aproximado que debería llegar a ser 480 ser aún menor, porque van a repercutir en lo que vendría a ser la misma natalidad. Ahora, cuando existe una latencia, ¿no? Prolongada, como está escrito también en su diapositiva, de los ovocitos primarios. ¿Qué entendemos por latencia prolongada? Tiempo, ¿verdad? El tiempo en el cual no se ha. Entonces, mayor tiempo de ovocitos primarios en el cual no se ha podido todavía alcanzar el proceso de, ¿qué es lo que va a generar? Que existe una mayor incidencia de anomalías cromosómicas. Por eso es de que nosotros en medicina vamos a tener en consideración una variable que se denomina edad materna avanzada. ¿Ok? ¿Desde qué edad consideramos la edad materna avanzada? Mayor de 35. 35 a 40, ¿no? Pero lo ideal es de que justamente cuando alguien quiere formar una familia, sea antes de esta edad, con la intención o finalidad de que pueda existir menor riesgo. No estamos diciendo de que si eres mayor de 35 va a existir algún problema, no, no necesariamente, ¿verdad? Pero estamos hablando de la posibilidad nada más. Para eso existen otros factores genéticos, nutricionales, ambientales en general, ¿no? Que van a repercutir sobre el mismo. ¿Ok? Ya habíamos hablado como concepto que todos los ovocitos iban a estar formados desde el quinto mes de vida, ¿no? Entonces, mira, a medida que vas avanzando en edad, existe definitivamente mayor cantidad de degeneración. Ese concepto es el que se tienen que llevar de esta lámina, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que los ovocitos van a estar inactivos, pues, ¿no? Porque si no se llegan a fertilizar, van a estar inactivos hasta lo que vendría a ser el mismo proceso. Y si bien es cierto, la ovulación es cada mes, va a existir mucho mayor cantidad de tiempo en el cual ni siquiera existió lo que vendría a ser la relación de unión. Entonces, eso podría generar. ¿Ya? Recuerden de que ¿hasta qué momento una dama va a dejar de ovular? La relación de la menopausia, ¿no? Porque justamente ahí va a haber un declive de punto de vista hormonal. Entonces, la latencia prolongada, y en este sentido pueden haber algunas alteraciones como la incidencia de la trisomía 21, ¿no? Que justamente el síndrome de Down está relacionado como variables, ustedes han visto, con edad materna avanzada. ¿Ya? En punto de vista de concepto, nosotros, si queremos ver desde el punto de vista un poco de proceso, el proceso por el cual se da la trisomía 21 se llama de una meiosis no disyuncional. Ustedes se acuerdan de que existe un proceso de disyunción, ¿verdad? Entonces, en la trisomía 21 existe una meiosis no disyuncional, así se denomina. ¿Ok? ¿Qué hallazgos clínicos podríamos reconocer en lo que sería el síndrome de Down?
en la trisomía 21, como para palabras clave en un examen. Uno de estos datos más característicos que está en la imagen es el pliegue epicante, ¿sí o no? Creo que es uno de los más característicos que podríamos nosotros a lectoscopía valorar. El pliegue epicante. Y otro datito importante que es la lengua saliente. Generalmente puede estar relacionado con macroglosia, ¿no? Son dos datos que van a poder observar. Otros hallazgos que no siempre, pero pueden presentarse, porque siempre vamos a ver de que existe mayor o menor compromiso, podrían relacionarse a la microftalmia y la microcefalia. Son datos también que podrían valorar. Y en consecuencia, justamente a este último aspecto, podría existir cierto grado de retraso mental. No necesariamente existe y no en el mismo nivel, pero eso va a depender mucho de otros datos, de otros hallazgos como el que estamos conversando. Entonces podría haber retraso, que es relativo, pero podría observarse. Leve, moderado. ¿Qué otro hallazgo podríamos encontrar? Si ustedes observan las manitos, ¿verdad? O el pliegue nucal, ustedes van a poder valorar de que en este caso existe mucho pliegue de piel. No sé si alguna vez han podido ver. Existe mucho pliegue. Justamente lo van a observar en las manos, en las palmas, ¿no? Y en la parte de la región nucal. También es un hallazgo que vas a poder objetivar. Pliegues de la piel aumentados, ¿no? Pliegues aumentados en las manitos y en la parte de la nuca. Y otro hallazgo que también seguro habrán escuchado o leído son los defectos congénitos cardíacos, ¿verdad? Ustedes han visto que es uno de los problemas que presentan, sobre todo cardiopatías, que son en muy chiquitines, muy pequeñitos, de bebitos, a veces están presentando estos problemas, ¿no? Cardíacos. Entonces, eso. Y recuerden de que hay una disminución de la alfa-fetoproteína, ¿no? Que es un hallazgo como palabra clave también en las evaluaciones, ¿no? Disminución de la alfa-fetoproteína. Muy bien. Esas son palabras clave para casos clínicos. Hemos entonces relacionado que la descendencia de mujeres mayores repercute en latencia prolongada de ovocitos primarios y esto podría generar algunas consideraciones clínicas. Otro escenario es lo que ayer estábamos conversando con su compañera, que es la anovulación, ¿verdad? El prefijo a es sin, ¿verdad? Recuerden, sin ovulación. No es que haya un poquito, no, sino es la ausencia. La anovulación es la ausencia de la ovulación. ¿Por qué? Porque existe una secreción inadecuada de FSH y LH. ¿Ok? Existe una secreción inadecuada. No adecuada, sino inadecuada. Porque si fuera adecuada, ¿debería haber algún problema? No, más bien es inadecuada. Existen diversos factores que los vamos a ver ahorita. Pero lo que quiero rescatar aquí con este esquema es lo siguiente. Ayer habíamos conversado respecto al eje, ¿se acuerdan? El eje central está aquí. Hipotálamo, hipófisis. Este lóbulo es el lóbulo anterior, ¿verdad? Y este lóbulo es el posterior. ¿Cómo se llama el posterior? Neuro, ¿ok? Hipófisis. Y el anterior, adeno. Entonces, ¿qué es lo que estamos valorando? El ovario, que es en la parte inferior del esquema, sería primario el problema, ¿no? Cuando el problema está ahí, ¿se acuerdan? Cuando el problema es a nivel de la hipófisis, habíamos conversado que sería
secundario. Y si el problema está por encima U, sería un problema terciario. Ok. ¿Qué es lo que les llama la atención de este esquema? Podemos ver la flecha de colores, ¿no? Podemos observar por una parte de que la GNRH se libera, ¿verdad? De manera pulsátil, miren el color celeste. Y este genera en lo que vendría a ser la relación de la hipófisis, ¿qué cosa? Que se secrete FSHI LH. ¿Y qué va a pasar? Va a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia el ovario para favorecer, en este caso, el proceso de maduración. Eso es lo normal, ¿verdad? En este esquema, que ustedes lo habrán visto desde los libros de colegio, no era nada más ni nada menos que el proceso de maduración folicular, ¿verdad? Ok, pero ¿qué habíamos dicho que en el proceso de maduración folicular se iba a generar gracias a la presencia de justamente las células de la teca y las células de la granulosa? Los estrógenos, ¿sí o no? Y los estrógenos habíamos hablado que condicionaban o repercutían ¿en qué? En un feedback. Sobre todo al inicio, negativo. Entonces, ¿qué pasaría en una situación clínica en la cual de por sí existe una secreción inadecuada, pero de esa secreción inadecuada va a existir igual estrógenos, ¿verdad? Es decir, hay menos, pero igual producen. Igual ese va a producir ¿qué cosa? Un feedback, ¿verdad? Entonces, ¿te conviene que ese feedback negativo propio del estrógeno siga dándose? Si de por sí ya hay menos. No, ¿verdad? Entonces, como este hallazgo es justamente el que nosotros queremos suprimir para poder regular y favorecer esto. Yo necesito favorecer esto. ¿Qué haría? Competir con los sitios de unión del estrógeno a nivel hipotalámico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un medicamento es el citrato de clomifeno. Entonces, compite por los sitios de unión del estrógeno, tanto, ¿no? Es un compite por los sitios de unión de los estrógenos sobre el hipotálamo hipófisis, ¿no? Compite. Entonces, ¿qué va a pasar si compite? ¿Qué va a suceder? Sobre todo si valoramos más esa de la hipófisis, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá feedback negativo? Ya no. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a favorecer? Que se secrete el FSH y el LH, ¿sí o no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que va a inducir la ovulación. Esa es la consecuencia. Va a inducir la ovulación. ¿Está claro? Compite. Una pregunta típica de fármaco es, ¿no? El citrato de clomifeno repercute sobre el ciclo ovárico, ¿correcto? Sobre la ovulación, favoreciendo la supresión de un feedback negativo o positivo. La relación de un feedback, ¿no? Que era, en este caso, negativo, ¿no? ¿Y qué es lo que yo busco más bien? Un feedback positivo. Bloqueo al que bloquea con la finalidad de estimular. Así es. Otra situación clínica, como les dije ayer, es la insuficiencia ovárica prematura. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Qué significa? Si es primario o secundario. Si es insuficiencia ovárica. Primario, porque el problema está en el ovario. ¿Ok? La causa generalmente es idiopática. ¿Qué significa idiopática? Idiopática es una manera polite de decir desconocido. ¿Sí? Una manera educada, ¿no? Polite, ¿no? No sé, desconocido, no. Idiopático. Suena más cool, ¿no? Idiopático. ¿Ok? Sin embargo, existen factores que contribuyen para eso. ¿Y cuáles son esos? Generalmente
trastornos autoinmunes. ¿Qué más? Algunos síndromes, como el síndrome de Turner. ¿Se acuerdan del síndrome de Turner? ¿Cuántos cromosomas? 45, ¿no? 45X, XR. ¿Se da más en damas o en varones? En damas. Ok. Tenemos el síndrome del X frágil, quimioterapia y radiación. Lo que estamos poniendo aquí. Algunos también le atribuyen infecciones virales. No estamos diciendo que esto, si lo presentas necesariamente, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Pues es idiopático, sino que existen algunos factores y algunas situaciones que se asocian a este problema. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a encontrar? ¿Y cuáles son los datos que en un caso clínico podrías tú valorar? Palabras clave. Ustedes ya, y la mayoría conoce al doctor Manolo, ¿verdad? Es de seguro que habrán visto alguno de sus en vivo. Y cuando él explica mucho los casos, eso lo hemos aprendido y lo utilizamos bastante, hablamos de los famosos pacientes robot, ¿sí? Que es un tipo de método que utilizamos para reconocer tipo palabras clave que tú ves en una situación particular y dices, ah, ok, esta palabra clave, esta palabra clave, esta palabra clave me ayuda a pensar en tal diagnóstico, ¿ok? Definitivamente, en una historia clínica real, tú tienes que obtener la mayor cantidad de datos para llegar a un juicio clínico correspondiente. Pero en un examen, tú no le puedes preguntar a la hoja, ¿verdad? Ya tiene que estar redactado los datos que sí o sí te llevan a pensar en el mismo. Y nosotros queremos que ustedes estén entrenados para ambos. Nosotros, en este caso, ¿qué palabras clave podríamos encontrar? Primero, las tienen que ser obviamente mujeres, no vamos a buscar un paciente varón, ¿no? De insuficiencia ovárica. Mujer, adulta o joven, empezando por ahí. Joven, en los primeros años de la adolescencia, ¿ok? Es una mujer joven, generalmente. Por eso que dice que prematura. ¿Qué otro dato clínico vas a encontrar? Si bien es cierto, puede variar, ¿no? Pero eso es lo más característico. Que no tuvo la menarquia. ¿Qué significa eso? Que no ha tenido la primera menstruación. Doctor, ¿todas las damas que no tuvieron la primera menstruación es esto? No, no estamos diciendo eso. Cuando veamos el desarrollo de los genitales, vamos a ver que cuando no se desarrolla bien el seno urogenital, repercute en que las damas puedan presentar justamente una menorrea primaria. ¿Ok? Pero no es que todo esto sea sinónimo. Son hallazgos. ¿Ok? Por eso tienes que tenerlos mapeados. Pero sí tendría sentido de que pueda existir una menarquia en estas damas. Sí, ¿verdad? No por un aspecto de punto de vista estructural anatómico aquí, sino de punto de vista funcional. En cambio, el otro que les estaba poniendo de ejemplo es anatómico, ¿no? En cambio, esto es funcional. Es diferente. ¿Ok? No tuvo menstruación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros hallazgos vamos a encontrar? Entonces, al no tener menstruación, vamos a tener amenorrea. A es sin, no sangrado. ¿Ok? ¿Sería primaria o secundaria? Primaria. Muy bien. El problema está ahí, ¿sí o no? Está ahí. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más? Vamos a poder encontrar niveles bajos de estrógeno. ¿Tiene sentido que existan niveles bajos de estrógeno, amigos? ¿O no? ¿Es algo que hay que memorizar o podríamos deducir? Bajos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no va a haber proceso de maduración, ¿cómo se va a formar el estrógeno? No se puede, pues. Si habíamos hablado que por eso se tenía que dar, por eso les he vuelto a recapitular, ¿no? El proceso de maduración folicular. Entonces, niveles bajos de estrógeno. ¿Qué más? Niveles altos de FSH. ¿Qué opinan de este hallazgo? ¿Qué opinan de esto? Niveles altos de FSH. ¿Qué opinan?
Muy bien. Eso. Como dice su compañera, para los que nos acompañan por el virtual, como no está favoreciéndose el crecimiento y por otra parte los niveles de estrógeno, ¿qué va a interpretar tu cuerpo? Que no hay FSH, pues. ¿Sí o no? ¿Qué tipo de feedback estaría generando? Porque está generando lo que vendría a ser una retribución supuestamente positiva ante una ausencia, ¿verdad? Pero ¿es que realmente no había? No, sino que nos está dando, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la FSH. Es un tipo de, justamente, compensación que se da, ¿ok? Recuerden de que eso lo van a ver con mayor detalle, por lo menos ayer ya les he dado pinceladas de los feedback, ¿verdad? Es igual con lo que vendría a ser síntesis de cualquier hormona. Tu cuerpo puede interpretar que no hay, pero no necesariamente es así y favorece de que siga secretando más, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo creen que van a estar los folículos? ¿Habrán o no habrán? ¿O están totalmente atrésicos o no hay? ¿Verdad? Un hallazgo es que vas a encontrar un ovario sin folículos. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? ¿Tengo vista de Superman? No. Con el ultrasonido, pues, ¿no? Entonces es una ecografía. Ahí te vas a dar cuenta. Objetivas, ovarios, sin folículos. ¿Ok? ¿Y cómo estarán los ovarios? ¿Grandes o pequeños? Pequeños. Muy bien. Pequeños. Muy bien. Entonces, ¿se lo van a memorizar o es lógica? Es lógica en realidad, ¿verdad? Si es una insuficiencia ovárica primaria, prematura, el problema está ahí, existe una relación de compensación, no se alcanza, ¿qué va a suceder? Lo que normalmente debería de pasar, no va a pasar. Punto. Por eso que, como cuando tuvimos el en vivo y con el Doc Manolo le dijimos realmente que sabe ciencia básica, sabe medicina. ¿Y esto en qué curso lo van a ver? En gineco, ¿verdad? En gineco van a ver este tema. ¿Y qué hacemos a veces todos? No memorizamos esto. Y dicen, ¿por qué? Dios sabrá por qué. Pero se ha hecho, no sé, me acuerdo para el examen, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Te olvidas. Por eso que tienes que entenderlo. ¿Está bien? Por eso les estamos dando, en cada capítulo, ustedes ya me imagino han echado un ojo a todas las separatas, ¿no? De embrio. ¿Qué han visto que siempre hay? Apartados de consideraciones clínicas, para que vean que realmente todo lo que vamos a ver sí sirve. No son datos que luego no son útiles. Muy bien. Siguiente. Otra situación. Ayer les hablé de esta situación, ¿se acuerdan? La EPI. ¿Sí? La enfermedad pélvica inflamatoria. Esta sí está asociada a una infección, ¿verdad? Es decir, como antecedente tiene que haber algo de infección. ¿Toto, pero en el anterior también? Sí, pero es más viral. Acá no necesariamente. ¿Ok? Entonces, en la enfermedad pélvica inflamatoria, EPI, vamos a nosotros a valorar que puede haber, definitivamente la palabra clave que vas a tener que encontrar es infección. Pero a veces no te van a poner infección, pues, sino te van a poner signos o hallazgos relacionados. Fiebre, ¿no? Leucocitosis, dolor, etcétera. ¿No? Dependiendo, pues, de cuál sea también el estadio, porque existe una clasificación que lo van a aprender en gine. Pero lo más representativo aquí, luego de reconocer la palabra y el escenario en cuestión, es que no solamente es que se comprometa el ovario, ¿no? Sino que también puede comprometerse. Miren, miren cómo está este tubo. O hasta el útero, ¿verdad? Por eso que les dije ayer, que cuando se complica, a veces, ¿qué va a pasar? Tienes que extraer todo. Y tienes una histero, que significa útero. Salpingo, que es trompa. Oforectomía, que es, ¿verdad? Ovario. Entonces estás retirando todo. ¿Y en qué va a repercutir? En la fertilidad, pues. ¿O no? Pero ¿por qué puede avanzar tanto, doctor? Porque no dicen la verdad, ¿no? Ese es el problema. Muchas veces
no los pacientes, no expresen, en este caso las pacientes, porque en realidad tanto es en varones como mujeres, ¿no? Pero en este caso es una patología femenina. No lo comentan. Entonces, ustedes como médicos, el día de mañana, van a tener que desarrollar mucho la habilidad de la comunicación, ¿no? ¿Por qué creen que yo les hago hablar, que nos miremos a los ojos y todo? Porque es lo importante, la empatía y la confianza que tú vas a expresar y brindar a tu paciente. Porque tiene que confiar en ti, ¿verdad? Porque van a haber datos, sobre todo, que a veces se puede objetivar en esta parte ginecológica, que como está relacionado al acto sexual, no se reporta. Y más aún dependiendo de la edad, y más aún dependiendo de que si los padres de la paciente lo saben o no. Esos son escenarios que ustedes van a ver y lo van a tener que afrontar. Recuerden, los que son varones, siempre esto, sobre todo en el examen, siempre acompañados de una mujer. Nunca vayan a estar solos. ¿Está bien? Por la relación también médico-legal. Y viceversa con las damas. Cuando van a examinar a varones, ahora también hay casos de reportes de situaciones tipo denuncias, ¿no? Entonces, ya no es como antes. Tú también tienes que valorar, reconocer y qué hacer y no hacer y qué reportar y no. Porque, por ejemplo, si es una menor de edad, eso también se tiene que reportar. ¿Sí? Entonces, son cositas que van a aprender en otros cursos, que no los vamos a hablar, pero la razón por la cual muchas veces progresa esto es porque no lo comentan. Entonces, ¿qué es lo primero normalmente que va a decir a una infección urinaria? ¿Sí o no? Lo primero, pero no necesariamente, porque si ya ha habido el acto sexual, podrías, y si es una persona que es mayor y que no se ha cuidado y que también tiene otras patologías, obviamente se puede generar otra enfermedad. Pues es importante siempre la comunicación. Obtienes los datos, haces un diagnóstico definitivamente pronto, ¿no? Por eso, como si ustedes pueden observar en la lámina, dice la causa generalmente es una ITS. Y ayer lo habíamos hablado, ¿verdad? Ahora, para agregar más datos, ¿qué patógenos están relacionados? ¿Qué pregunta de examen? Neisseria gonorrhoeae, ¿verdad? La Neisseria gonorrhoeae. Y el otro es la clamidia trachomatis. Es una pregunta también típica de examen, ¿no? Son los patógenos que están relacionados a la M. La Neisseria, gonorrhoeae y clamidia trachomatis. ¿Ok? Entonces, ¿qué hallazgos vamos a poder objetivar en la paciente? Si es una infección a la cabeza, fiebre, ¿no? Tiene que haber fiebre. ¿Ok? ¿Qué más? Leucocitosis, generalmente con desviación izquierda. ¿Qué más? Van a poder ustedes valorar sensibilidad en el cuello del útero. Es más, como esto es un poco, eso es más desde el punto de vista de hallazgo de examen físico, ¿no? Pero ¿qué es lo que te va a decir la paciente? Que tiene dolor, dolor, ¿ok? Dolor, te va a decir que tiene dolor. Esto es muy importante. Va a haber secreción. Va a haber secreción. ¿Y qué más? Dispareunia. ¿Ok? Entonces, la parte del dolor, el sangrado menstrual, pero también a veces relacionado al acto sexual. ¿Sí? Dolor. Bueno, en muy raros casos, en el estadio 1 puede ser asintomático, pero es muy raro. Sí, pero sobre todo en grado 1, pues en los grados 2, 3, 4 no, pues, ¿no? Ahí sí ya no. Ah, y también puede haber sangrado menstrual irregular. Sangrado menstrual irregular. ¿Por qué? ¿Por qué otras causas podría darse la infección de la situación clínica? Si bien es cierto, podría estar relacionado al número de parejas, pero no siempre va a ser eso también, ¿no? No siempre es eso. Hay otras razones. ¿Qué otras razones puede ser?
Por ejemplo, una infección intrauterina en las damas que utilizan los dispositivos intrauterinos, los famosos DIU. No sé si han escuchado. Son pequeños dispositivos que se colocan la famosa T de cobre, ¿no? Que es un método anticonceptivo. ¿Qué pasa si está mal colocado, si está infectado, etcétera? Va a generar una infección intrauterina, ¿no? ¿Qué más? Otra situación, que exista una infección posparto. Es decir, miren, después del parto, podría darse. ¿Qué otra situación? Una infección posaborto, ¿ok? Saben que hay situaciones clínicas de abortos espontáneos, ¿no? Sobre todo se observa un poquito más en primerizas, el cuerpo es tan sabio a veces que cuando está existiendo algún tipo de anomalía, el mismo cuerpo lo rechaza, ¿ok? Para hablar de abortos también existe un número de semanas, ¿no? No es que uno habla de aborto hasta la semana 35, no, eso ya es un óbito fetal, ¿no? Entonces, existen características, generalmente está oscilando entre la 19 y 20, ¿no? Para el otro, para la categoría de aborto. Y obviamente sabemos que no está permitido, ¿no? ¿Qué más? La misma situación clínica de la infección podría generar un tipo de propagación, ¿no? Y esto sería un tipo de propagación hematógena, el cual puede generar una sepsis, ¿no? Por una propagación hematógena de otra infección podría llegar ahí. Entonces, no necesariamente todas son con ITS. Entonces, para que lo tengan en consideración, y también podría ser otra situación clínica que podría generar infertilidad. Otra que ayer justamente nos estábamos preguntando, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico. Este es un trastorno endocrino complejo, ¿no? Porque está caracterizado por distintos factores que pueden condicionar. Pero entre los hallazgos está la oligoovulación, a diferencia del otro que era anovulación, ¿verdad? Este es oligoovulación, es decir, ¿qué significa oligoovulación? Ovulación poco frecuentes e irregulares, ¿ok? El otro es sin ovulación, ¿verdad? Este es oligoovulación. Oligoovulación es ovulación poco frecuentes e irregulares. ¿Cuáles son las características que ustedes van a encontrar? Un exceso de andrógenos. Los andrógenos. Habíamos hablado hace un rato, ¿no? Los andrógenos al final son los que van a repercutir en qué? En la formación de mayor cantidad de estrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay mucho? ¿Y qué es lo que van a poder encontrar? Como pueden encontrar aquí, múltiples quistes en el ovario. Si bien es cierto, como hemos redactado en esta lámina, la causa puede ser incierta, existe un fuerte componente genético relacionado, ¿sí? Por eso es de que existe cierta situación de relación con pacientes que tienen sobrepeso, resistencia a la insulina, obesidad, ¿no? Existen ciertos factores endocrinos que podrían condicionar al mismo, pero igual está dentro de las idiopáticas. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a encontrar? Obviamente la oligoovulación, ¿no? Definitivamente. Pero puede también haber algunas situaciones que incluyen anovulación. Es decir, pueden haber algunos casos que se incluye anovulación. En consecuencia, por esto, ¿cómo creen que van a estar las menstruaciones? ¿Regulares o irregulares? Irregulares. La dama va a reportar que tiene ciclos menstruales irregulares. ¿Ok? ¿Puede haber amenorrea? Podría haber, si hay anovulación sobre todo, o si es cada vez con tendencia al declive. ¿Qué otro hallazgo? Infertilidad. Infertilidad podría existir relacionada justamente con la ovulación. ¿Cómo estarán los niveles de andrógenos? Altos. Los andrógenos van a estar incrementados. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de que los andrógenos están incrementados? Ustedes saben que los andrógenos, ayer hablamos, favorecen la síntesis de diversas hormonas sexuales, ¿verdad? ¿Cómo te podrías dar cuenta entonces? Hay dos hallazgos clínicos. El hirsutismo, ¿qué es el hirsutismo? El incremento de vello y el acné, ¿verdad?
el hirsutismo y el acné pueden ser dos hallazgos que vas a encontrar propio del incremento de andrógenos en las damas. ¿Y qué más les dije hace un ratito? Resistencia, ¿qué? A la insulina. Por eso que generalmente está asociado con obesidad y podríamos relacionarlo con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? El diabético tipo 2 es no insulino dependiente, ¿no? Porque el tipo 1 sí es insulino dependiente. ¿Ok? Ah, incluye anovulación. Podrían haber situaciones clínicas, aquí he puesto incluye anovulación, porque pueden haber situaciones que existe anovulación. No te preocupes. Muy bien. Continuando aquí, otra situación clínica, la endometriosis. La endometriosis, ¿qué es? Miren en la imagen. En el lado izquierdo de la imagen está lo normal, ¿verdad? De alguna forma, por una parte. Y en el lado derecho estamos observando esto. Aquí también, en realidad. ¿Qué es eso? Son aparición de foco de tejido endometrial. ¿Dónde está el tejido endometrial? Al nivel de la cavidad uterina, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que va a pasar en la endometriosis? Aparecen focos de tejido endometrial. ¿En dónde? En lugares anormales al útero. ¿Dónde está apareciendo aquí? En el ovario. ¿Dónde está apareciendo? En las trompas, en los ligamentos, ¿sí o no? Están en el peritoneo pélvico, están apareciendo en otros lugares. ¿Lo pueden observar o no? Ahí está clarísimo. Es decir, es un tejido que no debería estar ahí. ¿Ok? Cuando está fuera del lugar, nosotros utilizamos un nombre que de repente algunos lo han escuchado, que es ectópico. ¿Ok? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Ectópico significa fuera del lugar. ¿Ok? Por ejemplo, un embarazo ectópico. Normalmente, ¿dónde debería implantarse? En el útero, a nivel endometrial, en el endometrio, para poder ingresar. Pero ¿qué pasa si se implanta en las trompas? Es un embarazo ectópico, porque es fuera del lugar. No solamente está en eso, tenemos situación clínica del riñón ectópico, cuando está en otro lugar, está descendido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ectópico es fuera del lugar. La endometriosis se caracteriza por aparición de focos de tejido endometrial en otros lugares, ¿ok? Entonces sería un tejido endometrial ectópico. Eso es la palabra clave, en este caso, que resume la endometriosis, ¿ok? ¿Y qué va a generar? De que exista cambios hormonales cíclicos con los que deberían muchas veces estar relacionados con el ciclo endometrial, ¿no? Entonces lo altera desde el punto de vista de regulación propia que debería de existir, ¿ya? Entonces altera el ciclo. La causa también es idiopática, pero tiene algunos condicionantes propios asociados a infecciones también. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Muchas veces van a poder encontrar infertilidad, dismenorrea, que ya saben que está asociado al dolor con la menstruación, dolor pélvico, disuria, dispareunia, básicamente, ¿no? Dolor en el acto sexual, dolor pélvico, dolor en la menstruación, disuria al orinar, infertilidad. Son hallazgos que ustedes van a poder objetivar en la endometriosis, ¿ok? Entonces, con esto, lo que hemos querido categorizar con ustedes son situaciones clínicas que al final están relacionadas al ciclo de maduración folicular, dando justamente el alcance y la importancia característica a lo primero que hemos ido aprendiendo en este segmento.
vamos a continuar justamente con el proceso, ¿no? La historia, como les estaba diciendo, es como un cuento. Ahora la idea es continuarla, ¿no? En este suceso de procesos que hemos visto, cuando hemos querido analizar el mismo proceso de análisis, podríamos tener en consideración de que la fertilidad va a ser una de las variables muy importantes y es importante realmente, ¿no? Imagínense los que quieran ser ginecobstetras, la parte de fertilidad, esta parte van a tener que dominarla, ¿no? Definitivamente.